Miles de venezolanos descontentos con el régimen de Nicolás Maduro ponen su firma para activar un referendo revocatorio. De verdad que no soportamos ya esto. Esta escasez de medicina, escasez de comida, de verdad que no lo aguantamos, de verdad. Por este gobierno nefasto y por este presidente tan ineficiente y tan corrupto que tenemos. Si la consulta logra ser convocada este año y la oposición obtiene los votos necesarios por el sí, habrá nuevas elecciones presidenciales. Va a tener que someterse a la voluntad de nuestro pueblo, es el pueblo el que convoca, es el pueblo el que revoca. Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Mientras el proceso revocatorio inicia, la crisis en Venezuela se agudiza con un racionamiento eléctrico, reducción de jornadas escolares y solo 2 días de trabajo a la semana para empleados públicos. Y a partir de mañana, entonces, por lo menos 2 semanas, vamos a tener miércoles, jueves y viernes no laboral. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre la crucial etapa política que comienza en el país bolivariano, donde agobiados por la crisis económica y social, miles de venezolanos volcados en las calles firman desde este miércoles las planillas requeridas para sacar adelante el referendo con el que la oposición busca la salida constitucional de Nicolás Maduro del poder. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la masiva asistencia de venezolanos a los puntos donde son recolectadas las firmas que permitirán poner en marcha el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La noticia: a partir del martes comenzaron a correr los 30 días que la oposición venezolana tendrá para conseguir cerca de 196.000 firmas, que es un requisito previo al inicio formal del proceso de revocatoria del mandato presidencial. El siguiente reto para la disidencia será reunir en tan solo 3 días casi 4 millones de firmas, 4 millones de rúbricas. El punto clave de esta noticia: los opositores esperan lograr el objetivo en el menor tiempo posible. La razón: si consiguen que el referendo sea realizado este año y que en las urnas logre imponerse el sí, habrá comicios presidenciales anticipados. El nuevo pulso político en el que estará en juego la permanencia de Maduro en el poder inicia en medio de una profunda crisis económica y social. Las largas filas a las que han sido sometidos los venezolanos para conseguir productos básicos hoy tienen un lugar y un objetivo diferente: poner la firma para someter a referendo el cuestionado mandato del heredero de Hugo Chávez. Nos comunicamos de forma inmediata con los representantes de la organización con fines políticos Mesa de la Unidad Democrática y ya ha sido entregada la planilla, el formato correspondiente a la recolección del 1% de la promoción de la solicitud del referendo revocatorio. Después de más de 40 días de espera, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela por fin entregó las planillas para la recolección de firmas que permitiría solicitar el referendo revocatorio con el que se busca el fin anticipado del mandato de Nicolás Maduro. Ha triunfado la Constitución. Nosotros queremos cambiar el gobierno. El pueblo venezolano quiere cambiar el gobierno, que lo quiere hacer en paz y por la paz. Para eso son estas planillas. Tras la decisión, así se ven las principales plazas y calles en Venezuela. A firmar Venezuela hoy. ¡Fuerza! No son precisamente filas para comprar comida o adquirir algún servicio como ha sido frecuente en Venezuela durante los últimos meses. ¡Se va! ¡Por fin se va! Son filas de miles de ciudadanos inconformes que quieren un cambio radical en su país. ¿Qué hay que cambiar? Para cambiar el gobierno, sus medidas absurdas, su vagancia, su ladronismo. En hojas como esta, la oposición deberá recoger en un plazo de 30 días las firmas equivalentes al 1% de los inscritos en el registro de votantes. Así podrán hacer efectivo el mecanismo. ¡Hay que firmar! ¡Hay que firmar! ¡Hay que firmar para revocar a Nicolás! Según el último corte del padrón electoral, son 195.721 personas las que deben respaldar la iniciativa. Vamos a recaudar las firmas de los presos políticos, de sus familiares, de los enfermos que hoy no tienen medicinas, de las personas que no se pueden mover una plaza. Nosotros vamos a ir a sus casas a llevarle esta planilla.
Esta es solo una de varias puertas que la oposición venezolana tendrá que abrir para poder revocar al presidente Nicolás Maduro. Si logra en un plazo de 30 días recolectar las 195.721 firmas necesarias, activará otra etapa del proceso, que es recolectar el 20% de rúbricas del total de potenciales electores, es decir, unos 4 millones de firmas en tan solo 3 días. Si se completa esta etapa, deberá iniciarse la preparación del referendo que llevaría a las urnas a más de 19 millones de venezolanos, que dirán si Maduro sale de la presidencia o se mantiene en ella. ¿Por qué viene a firmar el día de hoy? Por la desidia que vive este país, por todos los sufrimientos que está viviendo el pueblo venezolano, porque necesitamos mejorar. Porque Venezuela es un país rico no solamente en mujeres y petróleo, sino un país rico en todas sus virtudes. A pesar de los recortes de energía eléctrica impuestos por el presidente Nicolás Maduro, los venezolanos siguen encendidos contra la gestión del mandatario chavista. Mientras que muchos acuden a la firmatón, como ya se le ha denominado a esta jornada de recolección de firmas, otros con cacerola en mano protestan por las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia energética. A pesar de la crisis generalizada por la que atraviesa Venezuela, los detractores de Nicolás Maduro ya ven una luz con la recolección de firmas para activar el revocatorio. Un hecho trascendental, teniendo en cuenta de cómo hasta ahora todas las leyes elaboradas por el nuevo Parlamento de mayoría opositora han sido declaradas inconstitucionales y de ese modo neutralizadas en el cumplimiento de sus artículos. Un verdadero choque de poderes que ha dejado prácticamente sin efecto las actuaciones de la Asamblea Nacional. Muy bien, invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis de hoy en el programa de la noche. Queremos conocer la opinión de ustedes frente a este referendo revocatorio que en este momento específico promueve la oposición en Venezuela precisamente para finalizar, para buscar el fin por vías constitucionales del gobierno de Nicolás Maduro y al mismo tiempo finalizar el régimen del chavismo en Venezuela. Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter del programa La Noche, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludamos a nuestros invitados en la noche de hoy. En Miami, Florida, está Eduardo Gamarra. Él es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Profesor Gamarra, bienvenido a La Noche. Muy amable, muchas gracias. A usted por estar con nosotros. En Caracas, Venezuela, también en nuestros estudios de NTN 24, precisamente en el epicentro de la noticia, está Manuela Bolívar Rivas. Ella es diputada por el partido de oposición Voluntad Popular. Diputada, bienvenida a La Noche. Muchas gracias por la invitación. Diputada, comienzo con usted en ese momento en Caracas. Quisiera saber por qué la oposición decide precisamente en este momento plantear este referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. La situación en Venezuela ha sido caótica en los últimos años, sabemos que se ha agravado en las últimas semanas, pero ¿por qué escoger este preciso momento para plantearle esa alternativa a los venezolanos? Bueno, primero no es solo la única alternativa. La oposición venezolana se planteó desde la Mesa de la Unidad la activación de los distintos canales que permitan una salida institucional y constitucional a la crisis que estamos viviendo. Desde hace semanas atrás, la oposición vino haciendo un esfuerzo y sobre todo de presión a fin de que el Consejo Nacional Electoral concediera la planilla, la cual fue dada en respuesta, digamos, a uno de los elementos más importantes que tiene hoy la unidad, y es la calle. Se presionó, se convocó a una marcha que iba y tenía como destino el Consejo Nacional Electoral a fin de que fuese entregada la planilla. Un día antes el Consejo Nacional otorga dicha planilla y esta marcha se reconceptualiza y pues es lo que hoy se representa como la gran toma de las plazas, de lugares emblemáticos en las distintas ciudades para recoger las firmas. Incluso quiero decir que ya superamos más del 1%. Yo creo que lo que ocurrió hoy en Caracas es un elemento histórico porque muestra lo que los venezolanos queremos y es un cambio, pero sobre todo un cambio pacífico, institucional del gobierno que hoy pues nos ha quitado una gran calidad de vida.
Voy a Miami, Florida, con el profesor Eduardo Gamarra. Es una pregunta un poco complicada, profesor, porque por allí pasa el dilema en el que ha estado la oposición en los últimos años. ¿Es posible una salida constitucional e institucional tal y como lo plantea la oposición y como lo ha venido defendiendo legalmente la oposición en los últimos años? ¿Es posible una salida constitucional cuando precisamente esa constitución y todos los organismos judiciales y la gran parte del poder del Estado venezolano permanece en poder del chavismo? Bueno, efectivamente es una pregunta difícil de responder y usted ha planteado pues el dilema en el que se encuentra la oposición y en el que se han encontrado todas las oposiciones que intentan cambiar a gobiernos que se eligen de manera democrática, pero al llegar al poder cambian las reglas de juego de tal manera que es imposible por la vía democrática cambiar pues la situación y particularmente en un país como Venezuela, donde en el proceso de los últimos 15, 16 años se ha venido desarrollando una estructura legal e institucional que básicamente alteró las reglas del juego de tal manera que para la oposición le era extraordinariamente difícil competir, ¿no? Y ahora que la oposición ha logrado un sitial importante que logra controlar un poder del Estado, el régimen ha hecho pues básicamente lo suficiente para inclusive poner, digamos, de lado al poder legislativo. De manera que si bien es muy importante lo que ha logrado la oposición, el camino que les queda aún es extraordinariamente difícil, precisamente por lo que usted manifestó. El gobierno todavía tiene todos los canales institucionales bloqueados, inclusive tiene la capacidad por vía del Poder Judicial ahora de más o menos deslegitimar o anular cualquier acto del Poder Legislativo. Profesor Gamarra, ¿para usted qué representa en ese momento, en el mes de abril, ya finalizando el cuarto mes del año 2016, el poder que tiene la oposición en este momento en Venezuela? Si bien es cierto, la victoria electoral que tuvieron en la Asamblea Legislativa, donde lograron las mayorías, le ha representado impulsar una serie de leyes en el Poder Legislativo. Muchos se preguntan si ese poder ha sido efectivo en la realidad y si es un poder transformador o si por el contrario el chavismo lo tiene completamente bloqueado. Bueno, mire, yo creo que a pesar que han pasado ya varios meses desde la elección, creo que también no solo los medios como ustedes, pero observadores como nosotros desde la academia y la misma oposición y opositores que no están en Venezuela han esperado milagros de una asamblea cuando en realidad lo que necesita la oposición es, yo creo que dos cosas: mantener una unidad, porque es la única base por medio de la cual en cualquier proceso como este van a poder de alguna manera enfrentarse a lo que es el uso del poder arbitrario, por una parte. Pero segundo, creo que hay que tener muchísima paciencia. Esto no va a terminar en 4 meses, esto no va a terminar en 5 meses. Estas transiciones son de muy larga duración. Imagínense gobiernos inclusive que ni siquiera contaban con la legitimidad del voto, gobiernos militares de las décadas de los 70s y 80s, que se demoraron mucho tiempo en salir del poder en base a grandes movilizaciones sociales, grandes movilizaciones, inclusive con gran apoyo internacional, algo que, como usted sabe, a pesar de que el gobierno del presidente Maduro tiene mucha condena de parte de la oposición, la verdad es que la comunidad internacional no ha condenado de manera, yo diría, pues, bueno, las condenas a Venezuela han sido, pues, yo diría, de agua tibia, ¿no? Porque en general hay condenas y hay condenas. La única condena real, digamos, viene de Estados Unidos, pero el resto de los países de América Latina, inclusive algunos, apoyan este régimen. Entonces tiene una legitimidad que es muy difícil hoy en día de cambiarla, y por eso esperar que la oposición en un proceso de 4 o 5 meses logre lo que no ha podido lograr en 15 años, yo creo que es pedirle peras al olmo. Diputada Manuela Bolívar, ¿qué opina usted? Estamos planteándole
A nuestros invitados ese gran interrogante. En el caso de ustedes, que son los protagonistas de esa noticia, ¿por qué plantear una salida constitucional cuando esa misma constitución y el mismo régimen institucional de Venezuela en este momento está completamente cooptado, está influenciado de arriba hacia abajo por el chavismo? Bueno, primero, uno, si es demócrata, la democracia se pelea desde ese principio fundamental. Y yo creo que en ese sentido, Venezuela no necesita en este momento una salida en manos de un conflicto violento, porque al final eso derivaría y tendría consecuencias a nivel social incalculables. En ese sentido, la unidad, en base a sus principios democráticos, pues concibe una salida y hace un llamado no solo al mismo gobierno, porque fíjate que a mí me da el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, en manos de la dictadura, pues haya al final concedido la planilla, es en el fondo porque se saben derrotados. O sea, esto es un gobierno que está buscando la manera de colocarle el fin, digamos, o de ganar tiempo a fin de poder, digamos, facilitar la transición. En ese sentido, pues la Constitución establece y es muy clara. Por un lado, la Asamblea Nacional hace unas semanas activó el mecanismo de la enmienda, el cual aún se mantiene. Por otro lado, tenemos el referéndum revocatorio. Por otro lado, seguimos exigiendo la renuncia, porque en ese sentido es como te digo, o sea, tienes distintos mecanismos, distintas alternativas que le permiten al gobierno venezolano darle salida a la peor crisis política que tiene nuestro país en este momento. Y digamos, el llamamiento no solo al gobierno, es actores también importantes como las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes juegan un papel clave y que adicional a eso, pues también deben hacerse hacerse eco de este llamado que hacemos desde la Unidad Venezolana, pero sobre todo, al final es generarle a Venezuela una transición a la democracia que permita de alguna u otra forma también ocuparnos de un elemento clave que también estamos enfrentando producto de este gobierno, que es la peor crisis económica. De eso le quería hablar, diputada, y claramente usted tiene toda la razón. En una democracia, realmente las vías constitucionales, tal y como lo está haciendo la oposición en Venezuela, son los mecanismos que deben ser utilizados precisamente para llegar al poder. El gran cuestionamiento está es si en Venezuela puede existir o no esa democracia, o si hay garantías o no para que se dé ese ejercicio democrático, por ejemplo, este referendo. ¿Usted cree que sí van a existir esas garantías? Pero no olvidemos, mira, por un lado, Chávez se derrotó en una elección, no olvidemos la reforma constitucional, que en diciembre del año pasado, incluso en venezolanos no creían que nosotros íbamos a tener la victoria contundente, porque al final el Consejo Electoral estaba tomado por el oficialismo, y sin embargo no solo obtuvimos una victoria mayoritaria, sino que al final nos sorprendimos por los millones de venezolanos que votaron por la alternativa democrática. Y yo creo que este fenómeno del referéndum revocatorio y lo que hoy ocurrió en Venezuela, lo que hoy ocurrió en nuestras distintas ciudades, pues nos muestra que diciembre del año pasado se quedó tonto con el proceso al cual se avecina, y es porque son millones los venezolanos que apuestan por un cambio. El venezolano tiene un elemento cultural y es el hecho de que es democrático, y en función a eso, pues el gobierno ha generado los distintos peines a fin de que la oposición trate de desviarse del mecanismo, digamos, de su vía constitucional, y es algo que la unidad no va a abandonar, porque repito, la única manera de darle sostenibilidad política a lo que hoy ya estamos viviendo, porque no olvidemos, aquí tenemos una crisis profunda a nivel económico que nos va a tomar tiempo reencauzar, y la única forma de que Venezuela pueda tener un proyecto sostenible en el tiempo es evidentemente dándole una salida a esta crisis lo menos dolorosa posible. Digo menos dolorosa porque ya este gobierno ha tenido muertos, digo menos dolorosa porque este gobierno no solo tiene muertos por violencia política, muertos por violencia social, sino también hoy los muertos porque no tienen alimentos producto de sus políticas económicas. Entonces, en ese sentido, repito, la apuesta tiene que ser una salida institucional, y hoy la vamos a lograr a través, digamos, de los distintos mecanismos que plantea la unidad.